En Jalapa hay un barrio mágico Se llama Jalitic. y es el primero en recibir este nombramiento en el estado de Veracruz. Vamos a Jalitic para conocer más sobre su historia. Este lugar donde estamos hoy es quizá el barrio más representativo de Jalapa. Es aquí donde iniciaron y se asentaron los pueblos prehispánicos, y el motivo fue que en este lugar se encuentran una serie de manantiales, y esta fue la razón principal por lo que los pueblos originarios se instalaron en diversas partes de lo que hoy es la ciudad de Jalapa. La región que hoy ocupa Jalapa estuvo habitada por comunidades totonacas que ocuparon gran parte del territorio veracruzano hasta muy entrado el siglo XV. Su cultura estuvo influenciada por los olmecas y más tarde por los toltecas. Tuvieron contacto con otros pueblos como jicalangas, y en los años previos a la colonización española ya habían sido conquistados por el Imperio Mexica. Había población, pero no era un asentamiento de gran magnitud según las fuentes y según el dato arqueológico. Eran lugares dispersos, eran asentamientos irregulares, pero siempre se asentaron donde brotaba el agua, y en este caso fue Jalitic. Parece ser, según el dato arqueológico, la población se concentraba sobre todo en esto que se llama la Barranca de Jalitic y un poco hacia lo que conocemos por la zona de La Piedad y hacia el Cerro Macuiltepec. Pero, insisto, no en el sentido de imaginar o pensar que Jalapa era como una especie de gran ciudad, porque realmente no fue así hasta donde sabemos por el dato histórico y el dato arqueológico. Había poblaciones, sí, bajo la lógica de hoy serían como campesinos, gente que depende de la agricultura, pero era una población ya que había sido sometida cultural e ideológicamente al Imperio Mexica. En la matrícula de tributos del Códice Mendocino se describen claramente los bienes y productos que los pobladores de la región de Jalapa debían entregar periódicamente a los recaudadores del Imperio Mexica. Es el posclásico, es la época de la expansión del Imperio Mexica hacia gran parte de Mesoamérica. Entonces lo que vemos aquí son poblaciones, algunos autores dicen que la población jalapeña era una población de grupos totonacos lingüísticamente hablando, pero con alguna forma de colonización lingüística derivada de los grupos mexicas, en este caso del altiplano. En 1519, los invasores españoles pasaron por las tierras que hoy ocupa Jalapa y encontraron un caserío habitado por pacíficos agricultores en los rumbos de la Barranca de Jalitic. Un nombre de origen náhuatl que significa arena en el vientre o lugar donde el agua nace de la arena. Muchas culturas del mundo, si no es que todas, han tenido algún tipo de fijación y obsesión, porque además significa un elemento vital. Entonces, en esta zona no era la excepción. Casi todos los topónimos de esta zona acusan algún locativo o alguna grafía que tiene que ver con agua, ¿no? Xalapan, Jalitic, Tlalmecapan, Techacapan, todos de alguna manera hacen alusión a agua. Jalapa ciudad está prácticamente sobre una especie de sótanos y cavernas, como un queso gruyère, ¿no? Y tiene muchas oquedades que son naturales. Casi todo Jalapa es un escurrimiento de basalto, ¿no? De, no sé, 10 millones o más, algo así de antigüedad a nivel geológico. Pero entonces esto generó socavones, grutas, cavernas que hay debajo de esta ciudad, de hecho, ¿no? Mi familia es de la zona centro, ¿no? Y yo escuchaba a mis antepasados decir que muchas casas tenían pozo, incluso en las lomas, muchas casas tenían su propio pozo. De repente se escucha en algunas casas del centro, y no nada más del centro, pero se puede escuchar incluso cuando escurre el agua por abajo, ¿no? En 1531, los frailes franciscanos llegaron a Jalapa y en el área que hoy es el Parque Juárez fundaron un convento dedicado a la Natividad de María. Con la llegada de los frailes franciscanos y los primeros estancieros españoles, la población de Jalapa creció en importancia debido a su ubicación estratégica en el camino entre Veracruz y la Ciudad de México. Así se consolidó como centro para la evangelización y la administración novohispana. Realmente
La población que llega a Jalapa en el siglo XVI es constante, digamos, va ascendiendo. Población indígena, no mezclada, pero sí, digamos, como integrada con la población española y los que van, los descendientes de estos primeros españoles, mezclados, pero no revueltos. Entonces, estos mapas se van modificando. La traza urbana es completamente hispana. Bueno, intenta ser reticular, ¿no? Que es como la mayor parte del patrón hispano, que son norte, sur, este, oeste, tanto como les fue posible. Nada más que Jalapa rompió el molde, ¿no? El trazo que hicieron los primeros españoles era un trazo que le llamaban damero o de ajedrez, que era reticular, y eso permitía que la ciudad creciera hasta donde se pudiera, no había un límite. No fue el caso en Jalapa, aquí, porque Jalapa se funda sobre una ladera que parte del Cerro Macultepel hasta la zona de los lagos. Todo es o una bajada o una subida. Y el barrio de Jalitic precisamente está en medio de esa ladera. El convento franciscano de la Natividad de Nuestra Señora dio inicio al trazo hispano de Jalapa. Su construcción llevó un largo tiempo y se levantó con mano de obra indígena. La existencia del convento de Nativitas era crucial para el dominio español, pero durante el periodo colonial también se fundaron otras iglesias y ermitas. En los terrenos del barrio indígena de Jalitic se erigió la iglesia del Calvario. El Calvario prestaba servicios religiosos a los habitantes de Jalitic y a los viajeros que pasaban por el Camino Real hacia la Ciudad de México. La iglesia del Calvario, parroquia, es una de las joyas que tiene la ciudad de Jalapa. Cada barrio tiene un edificio religioso, una iglesia, y en este caso Jalitic tiene el Calvario, como otros barrios tienen su iglesia. El primer cementerio de la ciudad estuvo en el Calvario. Seguramente los muertos más antiguos del barrio los sepultaron en el Calvario. A finales del siglo XIX, el gobernador Juan de la Luz Enríquez decidió demoler el convento franciscano. Y aunque ya no podemos conocerlo físicamente, la iglesia de Jalitic aún conserva evidencias de aquel antiguo recinto. Esta iglesia, que es una de las más bonitas de la ciudad, a mí me gusta mucho, conserva elementos indispensables que fueron parte del convento franciscano de Nativitas. Este convento se ubicaba en lo que hoy es el Parque Juárez, convento construido por la provincia del Santo Evangelio del siglo XVI. Fue demolido en 1890 y parte de su ornamentación interior fue mandada a diversos sitios, entre ellos lo que es hoy la iglesia del Calvario, que conserva dos retablos: el retablo de San Juan Nepomuceno, mártir del secreto de confesión, y el retablo de San Francisco. Dos retablos barrocos que son una verdadera joya. El tercer retablo ya se encuentra en la iglesia de Santiaguito. Y bueno, Jalitic puede decirse que cuenta también con estas joyas virreinales, que son los retablos que menciono. Entonces, ¿qué podemos decir del barrio Jalitic? Es una joya que a mí me apasiona. Yo jugué mucho tiempo de niño en este lugar, vivo muy cerca y pues vengan, visítenlo, conózcanlo. A pesar de la imposición religiosa que se estableció en la región de Jalapa, desde el inicio de la colonia, las creencias y dioses indígenas fueron difíciles de erradicar. Y quizá esto nunca sucedió por completo, sino que sobrevivieron en costumbres, tradiciones y leyendas locales que a la luz de nuestros días se vuelven a valorizar. En una casa, en la casa de don Eduardo Carreto, en la esquina de Juan Álvarez y Madero, celebraban la primavera, y de aquí mismo sacaban una niña a la que coronaban como reina de la primavera. Son
cosas que, si usted quiere, a mí me tocaron ya lo último, pero sí que quedaron muy grabados en la mente, porque eran momentos gratos, momentos felices. Todo mundo convivía, todo mundo disfrutaba sin necesidad de salir, y todo era familiar, porque haga de cuenta que en ese entonces, como ahora, el barrio fuese una familia numerosa. Una huella del pasado prehispánico que perdura en el barrio mágico de Jalitic se aprecia cuando el grupo de danza Seacatl se reúne en la explanada de los lavaderos. Ah, sí, los danzantes de la Madre Tierra. Sí, ellos ya tienen más de 15 años aquí. Ellos sí hacen sus danzas autóctonas. Este grupo se dedica a divulgar la cultura y filosofía de la náhuatl, Mediante la práctica de la danza mexica el rescate de la historia oral de los pueblos indígenas y el ritual del Tlamanali, la ofrenda para la Madre Tierra. Nuestras danzas son una representación dependiendo, por ejemplo, de elementos de la tierra, como el agua, el fuego, el agradecimiento a la Madre Tierra. Tenemos danzas que se llaman fuego, tenemos danzas, hay una que se llama Quetzalcóatl, pero también hay danzas que cuentan una historia, como por ejemplo la danza del cazador o la danza del venado, donde cuenta la historia de la vida del venadito. Entonces es una ofrenda y es un agradecimiento a todo lo que la Madre Naturaleza nos da. Lo nombramos Seacatl Jalitic porque, bueno, Seacatl fue el primer día cuando danzamos solos, cuando se consolida este grupo, y Jalitic porque hace representación a nuestro círculo, a nuestro ombligo, donde llevamos danzando pues tantos años. Así, al llamado del caracol y al ritmo insistente del huehuetl, los danzantes inician nuevamente su ancestral bailable. Sí, pues es un grupo multidiverso en el sentido de que hay personas de todas las edades. O sea, el más chiquito ahorita tiene 7 años y el más grande tiene 74 años. Es un grupo que está buscando pues fortalecer la diversidad cultural, pero también estamos haciendo ejercicio, estamos estudiando no solamente la lengua materna, sino también la cuenta del tiempo mexicano. No lo hacemos tanto como por el lado del espectáculo, sino más bien por el lado espiritual, y cómo los dos mundos, el plano espiritual, el terrenal y nuestra cultura prehispánica, pues pueden trabajar en conjunto, o podemos hacerlo en conjunto. Entonces sí, es multidiverso, y así lo hemos mantenido y lo seguiremos manteniendo para que más personas, sin importar la edad y su raza, su tradición, se involucren, ¿no? Porque obviamente en México hay un mestizaje tremendo, entonces no podemos dejar a nadie fuera. Cada temporada del año trae colores y aromas distintivos al barrio mágico de Jalitic, Pero destacan los días de Todos Santos, cuando el barrio se engalana con catrinas, calaveritas y coloridos banderines de papel picado. En sus calles hay venta de productos típicos para adornar los tradicionales altares de muertos. Una celebración con profundas raíces prehispánicas. Muchos especialistas definen que finalmente la tradición del Día de Muertos tiene más de judeocristiana que de indígena, ¿no? Para empezar. Pero de nuevo, esto no invalida la cultura en todas sus grandes palabras. La cultura es algo que no es estático, que no es fijo. La cultura, en toda su acepción, es mutable. Y aun cuando la tradición del Día de Muertos, Todos Santos o todas las derivaciones nominales, en realidad es una reformulación de hibridismo, mestizaje, ¿no? Sincretismos, y llega un punto en el que ya es muy difícil ubicar dónde vienen los orígenes de tal o cual práctica cultural. La festividad de Día de Muertos, ¿no? A fines de octubre y noviembre, en un barrio tan tradicional como este, porque es un barrio que ya la gente hizo suyo, ya hicimos nuestro, es un barrio precioso. Eso no invalida nada, pero sí tiene mucha significación, tiene mucho sentido. Pero vamos a lo mismo, es como un ensamblaje, ¿no? de muchas tradiciones. Y repito, por eso es que la cultura pues, es algo que no podemos mantener fijo ni estable, ¿no? El Día de
Muertos es la festividad más importante en México, se podría decir, porque nosotros somos el único país que honramos la muerte de esa forma, que le ponemos ofrendas, que nos sentimos cerca de nuestros muertos otra vez, y hay un rumbo dedicado al rumbo de la transformación, que es el Mixtlampa. Nosotros ofrendamos a través de la danza, del canto, de los elementos presentes, que teníamos el popoxcomit, el atecocoli, el huehuet, tenemos también pues varios otros instrumentos, pero sí, esa es nuestra ofrenda. Si uno participa y uno va viendo cómo son, por ejemplo, los altares que se componen en la zona sur de México, de Veracruz, en las zonas serranas, indígenas, incluso los rezos son en lengua indígena y es otra cosa muy distinta de lo que vemos en las grandes ciudades. No hay catrinas, no hay esta serie de adorno, de parafernalia, son distintos, bueno, porque cada región tiene su propio sello particular. A mí me parece que la festividad de muertos aquí en Jalitic es como la amalgama perfecta. Sin embargo, desde la perspectiva antropológica, pues tendríamos que pensar, bueno, a ver, ¿de dónde viene la cultura de los difuntos? Bueno, tiene más de judeocristiano, en la época prehispánica se conmemoraba de otra manera, o tenía algunas similitudes, ¿no? Pero al final eso es bien complicado de definir, porque somos la mezcla de, bueno, no solo 600 años, ¿no?, de colonización, sino muchos más. Desde la época prehispánica no estamos como una cultura fija, ¿no? De las tradiciones, como tradición ya de tiempo, pues es el altar. Tradición reciente, las catrinas. Las catrinas que ahora los fusionamos con los altares. Eso es lo que se puede decir la novedad, lo más reciente. Pero pues sí, fusionamos catrinas con altares. Hay unos días para catrinas y hay unos días para los altares de tradición, de rezo, de oración hacia tus seres queridos. Y con las catrinas pues el regocijo, porque no debemos de estar tristes, de la muerte. Nosotros como mexicanos sabemos que nuestros seres pues se van a un lugar mejor, no se quedan sufriendo. Entonces eso nos recuerda a las catrinas. Resalta en Jalitic el gran festival de la Noche de Catrinas. Una celebración de los vivos para los muertos que rinde homenaje a las icónicas imágenes de José Guadalupe Posada. Así como la tradición veracruzana del Chantolo. Cada costumbre tiene un comienzo y el Festival de Catrinas no es la excepción. Hoy conoceremos su historia. Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía. Para mí Jalitic siempre ha sido un escenario natural. Yo soy diseñador y fotógrafo y traje a un grupo de fotógrafos, de alumnos obviamente, y estuvimos haciendo unas fotos con catrinas. Era, digamos, un ejercicio fotográfico para que pudieran tomar fotos con poca iluminación. Y así inició la Noche de Catrinas. La primera edición éramos entre 12 y 15 personas, y al siguiente año los alumnos me preguntaron si se iba a hacer otra vez, ¿no?, el evento. Entonces les dije, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a tratar de invitar a más personas para que puedan practicar más, porque esa vez la verdad fue algo pequeño, ¿no? Cuando hicimos la convocatoria, ¿cuál fue mi sorpresa? Que estaba lleno aquí ya de gente. Estaban esperando la sesión de fotos de catrinas. Y esa fue ya la segunda edición, que en la segunda edición solamente fueron fotos y nada más. Para la tercera edición ya me contactó una persona, Mario Licona, un gran amigo, y él me dijo, bueno, yo vine el año pasado, me gustó mucho lo que vi y me encantaría presentarme tal cual ahí, ¿no? Le dije, no tenemos escenario, no tenemos presupuesto tampoco para un grupo, que él me dijo, no te preocupes, yo rento el equipo para poder estar en el festival. Es el detonante para que pudiera volverse un festival, no nada más una sesión de fotos, sino un festival. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. La muerte es aprovechada, la muerte es aprovechada. Yo no me quiero morir, yo no me quiero morir. En esa tercera edición tuvimos una cantante de ópera, tuvimos rock, tuvimos flamenco, tuvimos danza clásica. Todo a ras de piso, todo muy improvisado, porque la verdad estábamos empezando. Y pues esa fue, digamos, la forma en la que se convirtió de una sesión de foto a un
festival que apenas iniciaba. Para la cuarta edición nos sorprendió la cantidad de catrinas y entonces nos fuimos poniendo metas, ¿no? De tener primero 5 catrinas, después nos fuimos a 50, después nos fuimos a 100. Antes de pandemia tuvimos 1100 catrinas registradas, que siempre lo digo porque obviamente por cada catrina que se registra hay otras 5 por lo menos que vienen sin registrarse. O sea, sí calculábamos que en esa ocasión eran más de 5 o 6 mil personas, ¿no? Aquí tomando fotos entre catrinas, entre público en general, tuvimos 350 fotógrafos en esa ocasión. Fue algo increíble, justo antes de la pandemia, ¿no? Cuando se me llegue el día, no quiero que estén llorando, no quiero que estén llorando. Cuando se me Justo cuando estaba despegando el festival, hubo un evento que me marcó mucho porque falleció mi madre en el 2017. Para mí fue algo sanador el decir, tengo algo que hacer por mi madre, que ella adoraba el barrio. Para mí esa oportunidad de poder honrarla a ella y que se quedara algo en Jalitic, ahora sí que de la familia, ¿no? Para el mismo barrio, para mí eso fue algo increíble. Después vino la pandemia y toda la dinámica, bueno, cambió, ¿no? También ha crecido muchísimo toda la expectativa en cuanto a los eventos que hay de Día de Muertos en Jalapa, ¿no? Nosotros hemos permanecido. Es un gran reto habiendo tantos espectáculos y de gran calidad, ¿no? En 2023, reconociendo su historia, su encanto y su riqueza cultural, Jalitic recibió de la Secretaría de Turismo Federal el nombramiento de Barrio Mágico, el primero en el estado de Veracruz en obtener esta distinción. que tiene el objetivo de impulsar turísticamente una zona urbana con identidad propia. Tenemos el privilegio de que el barrio de Jalitic es el primer barrio mágico del estado. Pues eso nos habla de que se hace un estudio de sus tradiciones, de su arquitectura, de su gente, y logra este nombramiento y creo yo que fue muy acertado porque sin duda es uno de los barrios fundacionales que le dieron origen a Jalapa y que sigue por muchos años más. Considero nuevamente que es tal vez el barrio más representativo de Jalapa, el barrio de Jalitic. Jalitic es mi barrio, yo soy de aquí. Es mágico por todo lo que hay en Jalitic, ¿no? Obviamente desde las personas que hay en Jalitic, ¿no? Somos vecinos que tenemos muchos años. Es una comunidad muy bonita, nos conocemos, nos saludamos, jugábamos de niños y hemos visto cómo las nuevas generaciones siguen creciendo en Jalitic. Yo soy la tercera generación, ¿no? Mis abuelos estuvieron aquí en Jalitic, mis padres obviamente, y es un barrio que aunque está en el centro de la ciudad, es totalmente tranquilo. En el amanecer escuchas el canto de los pájaros, los gallos, ¿no? Sigue guardando esa parte de pueblo, ¿no? Tal cual, ¿no? De una comunidad donde incluso los lavaderos todavía se siguen utilizando, ¿no? Hay gente que llega en las mañanas a lavar. Puedes estar aquí en Jalitic y está totalmente tranquilo y caminamos un poquito hacia los lados y de repente ya está el caos de la ciudad, ¿no? Los carros, están obviamente los negocios, las actividades, hay muchísimas cosas, pero aquí adentro, te digo, es como un pueblo, digo yo, ¿no? Y a mí eso me encanta. Conoce, disfruta y cuida Jalitic. Un patrimonio cultural de todas y todos los veracruzanos.